claro, ya no hay tracks técnicos, por ejemplo, ¿no? Es todo temas gerenciales o todos temas de administración de equipos o no se tocan temas técnicos. Entonces, de ahí te das cuenta que se perdió un poco el foco de para qué se hizo inicial o por qué surgió inicialmente eh, la agilidad, ¿no? Hernán Wilkinson. Es ingeniero en informática, referente internacional en programación orientada a objetos, metodologías ágiles y diseño de software. Es cofundador de Tempains, una empresa argentina reconocida por su cultura horizontal y su modelo de gestión basado en la confianza, la transparencia y la colaboración. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy importante, muy especial, porque además de que es una persona que admiro mucho, es un gran amigo. No nos hemos visto hace un tiempo, pero quiero darle la bienvenida a Hernán Wilkins. ¿Qué Hernán, tal, David? ¿cómo ¿Cómo estás? andás? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de verte nuevamente, aunque no sea físicamente, y poder volver a hablar de estas cosas, ¿no? Tan interesantes que nos suceden en la vida. Ha pasado años, ¿verdad? Sí, pero Ha pasado años. gracias, más bien gracias a ti por darte el tiempo y aceptar la invitación para estar aquí presente en este canal, un espacio en el que queremos compartir con las personas que están deseosas de entender un poquito más qué es agilidad, o cómo funciona la agilidad, o si ya están usando agilidad, bueno, por dónde va la cosa, qué está funcionando, qué no está funcionando, en fin. Así Ujú. que voy a arrancar con una pregunta que generalmente solemos hacer. En las redes retumba esto, estuvo por meses sonando esto. La agilidad está muerta. ¿Tú qué opinas? Larga vida a la agilidad. Larga vida a la agilidad. El rey está muerto, larga vida al rey. Bueno, a ver, sí, yo también escuché esa frase. Creo que primero lo que habría que hacer para entender esa frase y sacarle todo el marketing que siempre conllevan este tipo de declaraciones así tremendistas es, bueno, definir qué es agilidad y definir qué significa que está muerto, ¿no? Porque utilizar la analogía de que algo está muerto cuando algo nunca tuvo vida es una manera de expresarse también un poco como que tiene un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí lo más interesante es tratar de ver qué es la agilidad o a qué llamamos metodologías ágiles, y a partir de ahí entender si realmente está en desuso o no, ¿no? Y también compararlo con otros momentos en los que se habló de esta manera. Por ejemplo, yo recuerdo la famosa, digamos, charla que dio el que hizo Ruben Reis de HH hace unos 10 años atrás, en el cual decía TDD is dead, ¿no? TDD está muerto. Mm. Y bueno, la verdad que no estaba muerto para nada y sigue más vivito y coleando que nunca, ¿no? Entonces, em, hay que tomar todas estas frases rimbombantes y así muy marketineras que tratan de generar influencia, ¿no? Los famosos influencers actuales, para generar atracción a lo que ellos dicen. Entonces, primero creo que es importante desmitificar o definir mejor qué es la agilidad. Y para mí, la agilidad o el movimiento ágil tiene que ver con lo que definió claramente el manifiesto ágil allá a principios del 2000, ¿no? Que es debido a la situación en la cual se desarrollaba software en ese momento, se dijo, bueno, digamos, hacer buen software tiene que ver darle más importancia a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas, ¿no? Para desarrollar software. Una de las cosas fundamentales era eso, darle más importancia a la parte humana en el desarrollo de software que a los procesos y las herramientas. Entonces, si alguien dice la agilidad está muerta porque solo usamos Jira o porque solo usamos herramientas, bueno, claramente lo que están haciendo no es agilidad, porque no tiene que ver con lo que se había definido, ¿no? Que era, digamos, darle más importancia a la gente y sus interacciones que a las herramientas. Entonces, si vos crees que eh, la agilidad tiene que ver con herramientas, y bueno, partimos mal, ¿no? Entonces,
también esto me hace acordar mucho cuando surgían las famosas frases rimbombantes también de qué sé yo, la programación orientada a objetos está muerta, no sirve más para nada, ¿no? Y cuando vos te ponías a indagar qué era lo que esa gente entendía por programación orientada a objetos, te das cuenta que no estaban hablando de programación orientada a objetos, estaban hablando de un lenguaje en particular que les había generado muchos problemas para desarrollar software. Y no de lo que realmente era el paradigma de objetos, ¿no? Entonces, en este caso creo que está pasando lo mismo. Creo que hay una confusión muy grande sobre qué es agilidad, una confusión que se fue agrandando con los años y que podemos ver, por ejemplo, claramente en los congresos ágiles, ¿no? Como ¿Qué has podido observar tú? ¿Qué está pasando? yo cuando di la keynote ahí en Perú, en el Ágiles, hace 2 años, si no me equivoco, que, bueno, primero quiero agradecer nuevamente a la gente que me invitó, porque estuvo muy lindo, la pasamos muy bien, pero es algo que se viene hablando hace mucho entre la gente que desarrollamos software, y es que ya en los congresos ágiles no se habla de desarrollo de software. Ya no No se hay habla. tracks, claro, ya no hay tracks técnicos, por ejemplo, ¿no? Es todo temas gerenciales o todos temas de administración de equipos o no se tocan temas técnicos. Entonces, de ahí te das cuenta que se perdió un poco el foco de para qué se hizo inicial o por qué surgió inicialmente eh, eh, la agilidad, ¿no? Entonces, eso demuestra que hemos ido perdiendo el foco. Creo que ese foco se fue perdiendo también porque hubo gente que le vio una beta comercial muy importante a esta nueva manera de pensar el Ujú, desarrollo de software y empezaron a vender sus ideas, sus herramientas, sus consultorías, ujú, y empezaron a desviarse un poco el norte, ¿no? Es como que empezamos a perder un poco el norte. Y entonces ahora existe una gran confusión y se cree que agilidad tiene que ver con juntarnos de la mano cuando se hace una daily y estar todos felices, o agilidad tiene que ver con con diversidad, no estoy hablando en contra de la diversidad, sino que digo, no tiene que ver exactamente con eso, ¿no? claro. O que agilidad es como que se ha perdido ese foco, ¿no? Entonces, si la agilidad es herramienta, si la agilidad es simplemente agarrarnos de las manos y estar felices, bueno, bienvenido que esté muerto, ¿no? Eso es lo que yo Ujú. digo. Me alegro porque entonces eso significa que tenemos que volver a las bases, ¿no? Tenemos que volver al principio y reentender qué significa desarrollar software de manera ágil, que eso es lo fundamental. ¿Qué crees que le está haciendo falta hoy? Por ejemplo, ahora que me has dicho esto, escucho que me dices, bueno, nos hemos salido del foco, creo que de alguna manera hablamos de personas, pero lo han llevado como al extremo, ¿no? Por un lado es como que lo han romantizado y se ha llevado a un extremo de que todos Ujú. seamos, o sea, juntos de las manos. Yo creo que la Eso es, productividad y la confianza son importantes, pero no creo que tenga que llegar a un extremo. O sea, por ejemplo, y eso también de las herramientas. Yo creo que quiero preguntarte es, y por ejemplo, a ti en la vida real, ¿qué es lo que sí te ha funcionado? O claro. sea, dentro de donde tu contexto laboral, ¿qué es lo que te está funcionando cuando tú hablas de agilidad? ¿Qué es lo que Bien. observas? Sí, a ver, yo creo que es algo que yo siempre comenté cuando empezó todo este movimiento así de empezar a darle más importancia a Scrum, digamos, ¿no? Que por ejemplo a la parte técnica o a Kanban que a la parte técnica en sí. Y yo solía decir, miren, podemos estar muy contentos haciendo Scrum, pero si seguimos desarrollando software malo, todo va a seguir funcionando mal. Vamos a ser más Claro, felices porque estamos hablando, nos estamos comunicando, pero si no tenés buenos técnicos, gente que sepa desarrollar software, los problemas van a seguir existiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en algún sentido. Y yendo a tu pregunta, lo que siempre me ha funcionado es tener gente técnica buena que además logre
comunicarse correctamente con el equipo de trabajo, con los clientes, con el usuario. O sea, es importante las dos patas, la técnica y la humana. El desarrollo de software es un trabajo en equipo, ¿sí? Pero como todo equipo que se dedica a hacer algo, tiene que ser bueno en eso que hace y además tiene que tener una buena comunicación. Entonces, el fomentar el trabajo en equipo, la confianza entre las personas que forman parte de ese equipo, la diversidad de ideas y la diversidad de personas que forman parte de ese equipo, y fomentar una buena comunicación con el cliente, y no una puja, ¿no? Y no digamos, a ver quién gana, quién es más fuerte, sino trabajar de manera colaborativa sin olvidar la parte técnica. Todo eso es lo que hace que el desarrollo de software funcione, ¿no? Y que de vuelta insisto con el tema de volver a las bases, a las ideas originales de la agilidad, porque si no es así, con toda esta idea de que la agilidad está muerta, vamos a volver a esa manera tayloriana de pensar el desarrollo de software, ¿no? Que justamente la agilidad vino a sacar, ¿no? Y a cambiar. Entonces, Creo que cuando hablamos del Taylorismo, o sea, creo que las compañías no solamente ven al tema del software, sino a la creación de algo muy apegado a este paradigma de Taylor, ¿no? O sea, como construir cajas, como construir líneas de producción, claro, y no sí, como porque un eso, espacio eso creativo, simplifica, constructivista, ¿no es cierto? claro, claro, porque eso simplifica lo que uno cree que hay que hacer, ¿no? Es como que lograr encasillar las cosas así fácilmente hace que todo sea más simple, entonces empiezan las teorías o los objetivos mercantilistas de disminuir costo, porque si todos son reemplazables, entonces podemos Claro. reemplazar, qué sé yo, programadores seniors con juniors, total, además tenemos inteligencia artificial que nos va a ayudar con todo, y y no vamos a tener que gastar nunca más nada para Ya ganar más se va a dinero, ¿no? programar solito el producto. Claro, claro, ¿viste? Entonces, ya cuando empiezan todas esas ideas que lamentablemente nuestra profesión, yo creo, está como muy, muy atravesada por esta idea de bajar costos. Siempre, es algo que yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que hacer todo más rápido, mejor, todo más, digamos, como que siempre estamos buscando mejorar desde el punto de vista económico los resultados Ujú, sin tener en cuenta el impacto que eso tiene, ¿no? Y que hay otras variables a tener en cuenta también, como las humanas, la ujú. técnica, etcétera, y que no todo es tan sencillo como una línea de montaje, ¿no? El desarrollo de software No. hay que pensarlo de manera sistémica, ¿no? O sea, Claro, creo que el y, pensamiento y- y- lineal, ese Taylorismo que lo hace ver como que es uno, como una claro. suma, ¿no es cierto? Sí, sí, como una cosita atrás de otra que todo se va acomodando perfectamente, ya sabemos que no No funciona, ¿no? funciona, no No funciona. funciona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos la agilidad está muerta, ¿no? Porque entonces, ¿a qué volvemos? Si creemos que la agilidad original está muerta, ¿no? Por eso digo, si creemos que la agilidad son simplemente Scrum o simplemente hacer dailies o utilizar Jira, y bien, entonces buenísimo que creemos que esté muerta porque eso nunca va a funcionar solo por su cuenta. Entonces, No, no es ahora, muy como sostenible a la larga. Un equipo que solo esté produciendo y disminuyéndose costos, tiene un tope esa jugada, tiene un tope además, y ¿no? sí, está Además, condenada. exacto, además. Entonces, de vuelta, yo creo que está bueno este cuestionamiento que está surgiendo. Creo que se debe también a que ha habido mucha gente que ha vendido, como decimos acá en Argentina, fruta respecto de que es la agilidad, ¿no? O sea, que ha vendido cosas que realmente no lo son y que se ha tratado de meter la agilidad en todo contexto, con gente que además por ahí no es experta en esos contextos. Y entonces, yo he escuchado últimamente a muchas personas de empresas que no tienen que ver con desarrollo de software, o algunas sí, hasta decir que ya utilizar la palabra agilidad es como mala palabra, ¿no? Es como, no, ya no quieren saber nada, porque claro, Claro, están vienen cansados con ya. esta idea de, claro, vienen con esta idea, che, vamos, hay que hacer que una empresa sea ágil, ¿no?
suponete, hagamos que una empresa de colectivos sea ágil. ¿Ya? Pues, ¿qué tiene que ver la agilidad con una empresa de colectivo, ¿no? Con un colectivero que no, digamos, no quiero sonar despectivo, pero que no tiene que hacer nada creativo, ¿no? No tiene Claro, que, es rutinario, es todo así. es rutinario, ¿no? O sea, lo sumo colabora, conversa con la gente que entra en el colectivo, en el bus, este, entonces, pero no, hagamos que la empresa de colectivos sea ágil. No tiene ningún sentido, y lo único que va a generar es problemas. Y entonces, cuando todo eso fracase, claramente todos van a empezar a hablar mal de la agilidad dentro de ese contexto, ¿no? Y eso creo que es lo que ha pasado con muchos de estos consultores ágiles Ujú, que han tratado de vender. eh, en lugares donde no tenía sentido, ¿no? Y claro. se quisieron O meter sea, en en lugares lugar de donde, sumar, iban como quitando. O sea, y hay qué que sé yo, entender en qué cancha se plantea este juego, exactamente. Y ¿verdad? ojo, y con esto tampoco quiero ser despectivo respecto de la gente que hace consultoría ágil y nada, todo lo contrario, porque hay gente muy capaz, muy buena. Yo también lo he hecho durante mucho tiempo. Ujú, Simplemente lo que quiero decir es que tenemos que reconocer el que realmente entiende el problema al que vende fruta, ¿no? Al que el tipo que venía de, qué sé yo, supongamos, ¿no? Este, PMI y de repente hace un curso de Scrum y te empieza a vender ágil. No, digamos. claro. Claro, o sea, No el hecho de funcionan, que tenga el no funcionan conocimiento así las no cosas. significa que tenga la experiencia y es ahí donde empiezan las Claro, prácticas claro. raras, los híbridos y salen prácticas que no funcionan porque no, o sea, no hay la Exacto. experiencia y creo que las personas para poder desempeñarse en este medio no es un proceso que sea de meses, ¿sabes? Creo que es un proceso No, que para toma un nada. tiempo. Por supuesto. Toma mucho tiempo. Lleva tiempo entender bien qué significa desarrollar software, cómo hacerlo bien, y lleva no solo tiempo, sino que también depende mucho del contexto en el que estés, ¿no? Porque si estás en un ambiente donde, digamos, es solo garrote, 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 ¿no? Y trabajá y Ujú. látigo, y látigo, y látigo, y tu visión de cómo va a ser el desarrollo de software va a ser bastante negativo, ¿no? Bastante negativa, no vas a lograr aprender demasiado. O sea, por un lado Eh, tenemos la excelencia técnica, porque no puedes hacer agilidad con gente que tal vez tiene un nivel que no es el necesario para lograr el objetivo, o sea, te va a quedar faltando si hagas de Scrum. Y por Ujú, otro lado, también algo esencial viene a ser la cultura que se va realizando o se va observando a través de las personas. Pero, por ujú, ejemplo, también creo que hay un tercer punto que hay en las grandes o en muchas organizaciones, que viene a ser la estructura. Porque hablaste en algún momento, mencionaste el tema de que eso de competir. Y claro, ujú. pero ¿cómo no van a competir si si saben que, por ejemplo, el bono del equipo se lo gana uno? O sea, tenemos $100, Claro, son 5 personas y le vamos a dar al que haga más. Va a claro, haber gente que claro. se queda hasta el domingo. Sí, O sea, tal los ponen como que crean un sistema para competir, pero no es de una manera saludable. Entonces creo que eso va yendo en sentido cual. contrario. No sé qué te opinas. ¿Qué opinas tú de eso? No, sí, sí, a ver, para mí la colaboración es muy superior a la competencia y generar un ambiente de colaboración sana hace que la gente sea muchísimo más productiva y eso, digamos, para mí el ejemplo concreto de eso es justamente Tempines, ¿no? O sea, en Tempines, ¿Cómo funcionan ustedes? Cuéntame un poquito. y nosotros, digamos, hemos basado los principios de la empresa en tener un ambiente donde la gente se base en la confianza, donde la gente colabore antes de competir, donde haya mucha comunicación, donde se sepa todo, hasta cuáles son los números de la empresa, ¿no? Y O además sea, tú con quieres decir que una, la información financiera de la empresa es la, transparente. claro, claro. Sí, yo por ahí te lo Déjame estoy hacer un... diciendo rápido, te lo estoy diciendo rápido porque No, no puedes decirlo. asumo que vos ya lo conocés, pero claro, por ahí hay gente que lo está escuchando por primera vez. Si lo escuchan por primera vez, pueden ir a nuestro sitio 10pines.com Ya, barra cultura o algo así, ajá. o si no, a 10pines.com.
en castellano es 10 pines, le decimos 10 pines para que suene más interesante, podríamos decir, Sofisticado. sofisticado. Ya, ya. La Más parte de sexy para marketing, el, para el, la para parte el- de más marketing se marquetero, nos ya. ocurre, que se nos ocurre a los programadores, ¿viste? Wow. Ya, Este, ya. pero sí, tal cual. Es una empresa basada en la confianza, con números abiertos, donde todos conocen las finanzas de la empresa, cuánto gana cada uno a nivel sueldo, por ejemplo, cuánto gana la empresa, cuánto se cobra por proyecto, cuánto se cobra tu hora, digamos todo, ¿no? Cuánto se gasta en cuando se organiza un evento, como por ejemplo el de cumpleaños, el de fin de año, todas esas cosas, ¿no? Y donde la idea es que sea autoorganizada también, ¿no? Que la gente participe en la organización, la gente interesada, ¿no? Participe en la organización de estas cosas. Entonces, por ejemplo, no tenemos gente de recursos humanos. Somos nosotros mismos, un grupo que se encarga de hacer todo lo relacionado a la parte humana de la gestión, como recruiting, como, qué sé yo, hacerle la bienvenida a la gente que recién empieza a trabajar, como hablar con la gente para que esté bien, ¿no? Etcétera. Entonces, algo muy interesante que sucede y que yo, habiendo trabajado en organizaciones completamente Claro, como contrarias, ¿no? anterioridad, top down. Claro, claro, jerárquicas, clásicas, es que en Ten Pines no hay competencia, ¿Y, no hay qué esa. hay ahí? O sea, ¿qué ves en la gente? ¿Qué ves en tus colegas? Y Cómo los ves? y la idea es siempre tratando de ayudar, de pasarla bien, vos tenés un problema, a ver cómo te puedo ayudar, de compartir lo que uno hace. Nadie oculta información. Ah, yo soy el experto en JavaScript, lo que sea. No, digamos, compartir, enseñar lo que uno hace, lo que conoce. Entonces, Ujú. es un ambiente muy distinto. Yo recuerdo digamos, cuando yo trabajaba en una empresa internacional de desarrollo de software muy grande, este, y No la digamos el nombre. competencia, no, no lo voy a Eh, decir, mira, eh, este, Luego me la banean el video. claro, tal cual, Ya, dale, dale. la competencia que había en ese lugar, cómo se maltrataban entre ellos, porque había una cultura de competencia tan fuerte que era terrible, era contraproducente. Entonces, eh, la diferencia a nivel productividad que se genera en un ambiente feliz, ¿no? Donde estás seguro psicológicamente de que lo que vas a hacer no va a generar ni problema ni daño, sino que siempre se va a ver de manera positiva para ir hacia adelante, para ir mejorando, para que, bueno, que todos se sientan más cómodos, es el día y la noche, es el día y la noche a nivel de experiencia laboral, ¿no? O sea, como que Eh, tienen una estructura organizacional diferente con un sistema de toma de decisiones diferente, en donde exacto, sí. el valor más importante es colaborar y competir. Y así se abre la información y va moviéndose todo. Colaborar sobre competir, ¿no? O sea, colaborar, tener confianza. Ujú. Y bueno, vos hablabas recién de las decisiones, donde, digamos, no tenemos una estructura jerárquica, es una estructura así estilo horizontal, y a veces por eso nos titulan como la empresa sin jefe, ¿no? En cierta forma es verdad, no es que hay jefes, no los hay, no hay gerentes. Ya. ¿M? Por supuesto, como en cualquier grupo de trabajo, siempre hay líderes en los distintos grupos, Ujú. siempre hay gente con mayor tracción, con mayor responsabilidad, pero las decisiones importantes se toman de manera grupal, ¿no? Por Claro. ejemplo, cuando se quiere supongamos, ¿no? Hace muchos años atrás una persona propuso de que la licencia por paternidad, que acá en Argentina eran solo 2 días, en esa época, bueno, sea de un mes, ¿no? Que Ten Pines ofrezca una licencia por paternidad de un mes. Qué Creo que buena fue un mes. conversación. ¿Y qué pasó? Y bueno, esa decisión no la tomaron los dueños de la empresa y no la
aprobaron o rechazaron los dueños de la empresa, sino que se conversó entre todos, se analizó cuál sería el impacto financiero en la empresa y Ajá. se utilizó un proceso que se llama de consentimiento, que es el proceso que utilizamos nosotros para tomar decisiones, ¿no? De manera grupal. Que nosotros tenemos una vez por mes una reunión en donde se toman este tipo de decisiones a nivel estratégico y que se toman por medio del consentimiento. Es como que hay tres maneras de tomar decisiones hacia grandes rasgos. Una es la votación, como sucede en los congresos de nuestras democracias, Ya. ¿no? Donde ya sabemos que no es una buena manera porque justamente por votación las minorías nunca se ven representadas y después se utiliza también el mecanismo de la votación para, como mecanismo de poder, ¿no? Dice, bueno, si vos me votás a mí, yo te voto a vos, como un mecanismo así de negociación, Ujú. ¿no? Eso es muy negativo en realidad, digamos, al momento de tener que tomar decisiones así de manera grupal. Después está el consenso en el cual todos tienen que estar de acuerdo con la decisión, lo cual cuando son muchas personas es imposible. Y si no hay, Después y está el si hay alguien en consenso. desacuerdo, se cae la En el decisión. consenso, claro, si hay alguien que está en desacuerdo, no se puede tomar la decisión. Es una locura, ¿no? O sea, es imposible tomar decisiones en ese contexto, básicamente. Ya. Y después está el consentimiento, que es, eh, digamos, vos lo que haces es decir, bueno, yo por ahí no estoy completamente de acuerdo con Ujú, esta idea, ujú. pero permito que se haga, ¿no? O sea, doy mi consentimiento para que se haga, pero de acá a un mes revisemos cómo anduvo o de acá a 3 meses revisemos cómo anduvo. ¿Sí? O sea, no me opongo, no tengo un no fuerte, por ahí no me gusta esto, por ahí no me gusta lo otro, pero bueno, empecemos a hacerlo y refinemos. Entonces, lo que tiene bueno eso es que te permite tomar decisiones en las cuales no todo el mundo está de acuerdo, pero además, lo que es más interesante, que esto, para mí, esta es la parte, o por lo menos que yo creo que la gente no ve como más interesante, es que Ajá. se produce como una mejora continua de las decisiones que uno toma, ¿no? Porque hay Ah, que revisarlas. claro. Entonces vos no imponés, che, un proceso de mejora continua, sino que por la Emerge manera por que la tomás, necesidad. emerge naturalmente. Exactamente. ¿Sí? Claro, es Entonces, como un sentido de fíjate, pertenencia, un sentido más comunitario que exacto, más que de exactamente. imposición. Exactamente, tal cual. Entonces eso, la verdad que funciona muy bien, digamos, tampoco es la perfección, digamos, hay problemas, existen situaciones que hay que resolver, pero generalmente los problemas que por lo menos nosotros tenemos son nada comparado con problemas que yo tenía trabajando en otras organizaciones, ¿no? O sea, son pequeños Son, comparados con lo que hay en otros. sí, O sí, sea, ya son sí. disfunciones más grandes en otros lugares. Ujú. Oye, y tengo Y una pregunta. Ah, perdón, sí. perdón, sí. No, no, digo que y por ahí el mayor desafío que existe Ajá. en este tipo de organizaciones es el mantener la cultura a medida que vas creciendo, ¿no? Que eso ¿Cuántas es todo personas son ahorita ustedes en promedio? y ahora estamos cerca de 80, creo que 85, 86 personas, algo así. 86 personas. Sí, Oye, llegamos a ser 90 y pico, oh, bastante. antes de la pandemia. Oh, justo por ahí va mi pregunta. Dos cosas. ¿Cómo Sí, manejan ustedes, por ejemplo, esto de cuál es la rotación de personal que tienen? Y la segunda es que algo que preguntan siempre, ¿y en estas estructuras, cómo se manejan los planes de carrera? O sea, ¿cómo las personas ah, logran desarrollarse, crecer. crecer? Ujú. Sí, bueno, a ver, la rotación es muy baja comparada con el estándar de la industria. Ahora no sé exactamente el número, pero suponete, acá creo que en Argentina la rotación en nuestra industria es cerca del 35-40%. Wow. Nosotros tenemos un 6%, 5%. Creo que el año que más tuvimos fue un 10% y que fue justamente luego de la pandemia, cuando la gente empezó a trabajar como sola por su cuenta, con empresas del exterior, Ajá, y que justo acá en Argentina, por una cuestión económica, había una brecha muy grande entre el dólar oficial, digamos, y el dólar, lo que llamamos el dólar blue o claro, no era oficial. mucho, económicamente era Claro, mucho más. económicamente a esa gente le convenía cobrar en dólares afuera, bueno, por medio de artilugios no muy santos,
Después lograban hacer grandes diferencias Ah, trayéndolo acá a Argentina, ¿no? Pero bueno, esos son detalles ujú, y que en su momento hizo que tuviéramos el pico de rotación, que creo que fue entre el 10 y el 15, no recuerdo bien el número, es muy bajo. pero, pero así todo sigue siendo bajo respecto de el promedio del mercado, ¿sí? Y en la actualidad creo que estamos dentro del 6 o el 8, no me acuerdo. Es bajo, es bajo. Después, respecto de la carrera, nosotros tenemos bien definido un plan de crecimiento que se llama el Camino del Pino. Bueno, como somos 10 pinos, o sea, 10 pines son 10 pinos, a nosotros mismos nos llamamos pinos, Ajá, ¿sí? Somos pinos. Entonces, por eso se llama el Camino del Pino, ¿sí? En el ya, cual hay, digamos, utilizamos la metáfora de la Guerra de las Galaxias de Padawan, Master y Knight, ¿no? Como que se y cada uno de estos sectores está dividido en cuatro partes, entonces vos sos Padawan uno, Padawan 2, Padawan 3, y vas creciendo digamos, por motivos bien definidos, porque es lo que se espera, por ejemplo, para que un Padawan 4 pase a ser Master, perdón, Knight, eh, eh, uy, ya me confundí. Bueno, para que pase al siguiente nivel, tiene que cumplir con ciertas pero tienen condiciones, así como un ciertas plan. aptitudes. Hay un plan definido, sí. Pero no es hacia Y arriba, sino crecen en qué, en conocimiento, en habilidades. ¿Cómo es claro, ese? claro, claro, claro. Ah, acá, perfecto, sí, sí. No es un crecimiento a nivel jerárquico, Claro. es un crecimiento a nivel personal técnico y humano, ¿no? O sea, es aprender nuevas tecnologías, hacerse cargo de cuestiones de grupo, de relación con el cliente y todo eso Tienen te más va, responsabilidades, más interacción, claro, de te va dando acuerdo. responsabilidades, etcétera. Y después la otra cosa es que cada cierto tiempo hacemos revisiones de rate, donde generalmente, digamos, cuando vos empezás muy de abajo, Ajá. cada 4 meses si haces las cosas bien, los 2 primeros años vas a tener un aumento cada 4 meses, ¿sí? Que va a ir reflejando tu crecimiento. Si tu crecimiento es el esperado, digamos, ¿no? Vas a ir recibiendo ya casi automáticamente ese aumento de sueldo. Después, cuando ya estás en niveles un poco más altos, ahí, bueno, va a depender cada vez más de tu crecimiento a nivel profesional, ¿no? Pero Hernán. todas esas discusiones se hacen de manera abierta y colaborativa también, ¿no? O sea, Oh, claro. como comentaba, los sueldos los conocen todos y entre todos se aprueba o no el aumento de sueldo de una persona. O sea, entonces todos están al tanto de cuáles son las personas que están en este plan de crecimiento, Exactamente. cuáles son las Ujú. personas que van a ganar más. O sea, todo eso es transparente. Sí, sí, sí. Y lo que tiene bueno eso, lo que tiene bueno que los sueldos sean transparentes es que el sueldo deja de ser un motivo de negociación o de poder también, ¿no? Porque Claro. un gerente que maneja los sueldos de sus empleados, digamos, utiliza generalmente el sueldo como, bueno, te pago un poquito más a vos porque, ¿no? Y todo, como es todo oculto, nadie sabe cuánto gana el otro, porque Claro. si yo le digo cuánto gano, se puede enojar. Ajá. Entonces, se produce toda una sensación anticolaboración, ¿no? En ese Claro, el mismo contexto. sistema lo empieza a degradar. Exactamente, Claro. exactamente. Y bueno, eso genera problemas, genera problemas. Oye, ¿y si tú pudieras regresar a esta empresa que no le podemos decir el nombre en el tiempo y pudieras cambiar tres cosas, ¿qué cambiarías? Si tú fueras Uh. tuvieras una varita mágica, ¿qué le cambiaras para que eso no vuelva a ser No, como bueno, se... yo creo que primero creo que cualquier cambio que hiciese sería muy poco, tendría poco impacto, ¿no? Porque esas empresas tienen una sinergia, tienen un movimiento que es muy difícil de cambiar, ¿no? Lleva mucho tiempo, Claro, es, pero es pensémoslo, complicado. imaginémoslo, a ver, Pero imaginemos que se vuelve. imaginemos Ya, positivamente, sí, veámoslo, pensemos veámoslo positivamente. que los tocas y Por piensan ahí, por ahí diferente. lo podría hacer en un grupo, suponete que un grupo pequeño, ¿no? Pero bueno, o no tan pequeño, pero por ahí un grupo bien, bien, determinado. Yo empezaría por la parte humana, por la parte colaborativa, sin dejar de lado la parte técnica a ver cómo anda, ¿no? Primero
O sea, empezaría a ser transparentes los procesos de decisión, pasaría a tratar de hacer de que se lleven bien como grupo de trabajo, fomentar el trabajo en grupo, eh, digamos, también fomentar el crecimiento técnico, ¿no? Em, yo empezaría por ahí, por toda la parte humana, Ujú, en hacer que sea un trabajo más colaborativo, que en aquella época, cuando yo trabajé ahí, no lo era para nada, ujú. con mejor comunicación, ¿no? Y con una toma de decisiones de consentimiento, donde no solo el gerente tome las decisiones, sino que se tomen las decisiones Se de puedan manera grupal, conversar. ¿no? Ok, Claro, que se puedan conversar ok. para que todos se empiecen a sentir responsables de lo que sucede, Parte ¿no? de, ¿no es cierto? Parte Exactamente, de sentido de exactamente. pertenencia. Sí, sí, Oye, sí. y con eso de la inteligencia artificial que ha llegado, ¿cómo ves tú? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué Uf. crees? Y yo tengo, depende del día, me O despierto con... imagínate que es un buen día, de- ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo No, positivo hay dentro muchas del contexto cosas, sí, organizacional? hay muchas cosas, ¿no? De la inteligencia artificial que hay que tener en cuenta. Eh, por un lado, si uno lo ve simplemente como una herramienta, parece, esta inteligencia artificial de la actividad, ¿no? Porque hay inteligencia artificial son muchas cosas, pero todo Claro. lo que se está usando ahora a partir de LLM, ¿no? De Large Language Models, este, creo que puede ser una herramienta muy interesante porque uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que es muy difícil manejar la cantidad de información que hay, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, estas herramientas son como este, administradores de información, que saben todo y te pueden responder casi correctamente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece una herramienta muy interesante que va a tener un impacto muy importante, de la misma manera que lo tuvo cualquier herramienta que en su momento permitió sacar los límites que había de algo. Por ejemplo, La en la misma revolución computadora. industrial, con, Claro. con- con la misma computadora, vamos un poquito más atrás, ¿no? Con la locomotora, Ajá. el tema de poder viajar distancias que ya en esa época había que empezar a viajar, porque había que trasladarse, era importante trasladarse de un punto a otro, de una ciudad a otra, que antes por ahí no era tan importante, porque en ese momento por el comercio, por la política, por lo que sea, era importante y seguir haciéndolo en carreta era terrible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el tren trajo ese alivio, ¿no? Ajá. Y después los otros elementos de mecanismo de transporte. Pero bueno, entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, uno tiene que pensar de manera positiva. Lo que sucede es que eh, también toda herramienta sabemos que puede ser utilizada de manera Claro. positiva o negativa a nivel social, ¿no? ¿Cómo Entonces sería un yo, mal día entonces? claro, entonces ahí cuando te das cuenta que estamos en un paradigma socioeconómico capitalista por ahí extremo, ¿no? Donde lo único que importa es reducir costos para que algunos tengan más ganancia y etcétera. Claro. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, che, pará, pero esto puede llegar a generar una desproporción muy grande a nivel laboral entre gente que, este, digamos, quede sin trabajo, ¿no? Lo mismo que sucedió en la Revolución Industrial, ¿no? Claro, y muy similar. Entonces, eso es lo que me causa un poco de miedo. Después aparecen las teorías de que bueno, automáticamente todo se va a ir acomodando. Claro, lo que pasa es que hay que ver en el proceso Claro. cuántas revoluciones hay y Habrán cuánta etapas de gente caos y todo, muere, como en ¿no? todo cambio, sí. Claro, por eso. Entonces, es ahí cuando ahí ya me empiezo a preocupar un poco. Eh, a mí me gustaría que le preguntemos a la inteligencia artificial cómo hay que hacer el cambio, Para ver qué nos responde. para Yo ver lo he qué nos hecho y me ha responde. dicho que tenemos que seguir un marco de safe. Sí, No, sí. todavía te falta, chiquilla, dije. De manera segura, eso estoy de acuerdo. Safe. Sí, sí, No, entonces, yo creo que esto, si sigue para adelante y sigue funcionando como viene funcionando hasta ahora, va a tener que imponer un cambio paradigmático a nivel cosmológico, social, importante, ¿no?
y a nivel empresarial también, porque bueno, las empresas forman parte de este paradigma, ¿no? Ujú. Qué sé yo, algunos dicen, bueno, con la inteligencia artificial vamos a tener que trabajar menos y entonces eso va a hacer que podamos disfrutar más. Bueno, ojalá así sea, qué sé yo. Tengo mis dudas Ujú. de que realmente los empresarios actuales quieran que vos trabajes menos y sigas cobrando lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es Eso que es una lo veo cuestión medio de, raro, sí, no, no, pero no, bueno, qué sé yo. en tanto tiempo no, no, ese paradigma sigue muy apegado al costo. Costo ahora, hombre, es importante para el cálculo Claro, financiero. claro. Desde las Entonces, bueno, no sé. finanzas, complicado. Sin Y de- embargo, que a pesar de todo, por ejemplo, ¿tú qué pudieras recomendar a las personas que nos están viendo para poder de alguna manera conectar con todo lo que hemos hablado? Esto de poder descentralizar decisiones, de poder valorar más la colaboración por sobre competir, de poder desarrollar la excelencia técnica y mm, de utilizar la herramienta de una manera que nos conduzca a un bienestar, a un futuro sostenible. eh. Qué te gustaría recomendarles a todos? Uh, eh, bueno, yo creo que la base siempre está en tener un pensamiento y un actuar humanista, ¿no? Pensando en las personas, de manera social, de manera colaborativa. Creo que la clave pasa por ahí, de entender que somos todos seres humanos, que vivimos en un único planeta, ya está claro eso, y que es redondo. Es- Claro. y digo por si acaso. eh, este, y bueno, y que nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? De que no tiene sentido esa competencia egoísta, desmedida, que por ahí en otros contextos donde no nos conocíamos tanto, donde las diferencias territoriales y de distancia entre países y todo eso hacía que hubiese guerras inútiles, competencias que terminaban generando mucha tristeza y desazón. Bueno, que empecemos a entender que no tiene por qué ser así, ¿no? Y eso hay que entenderlo en cada nivel en el cual uno se encuentra, ¿no? A Ujú. nivel trabajo, esto de vuelta, ¿no? De pensar en colaborar, no en competir, a nivel amigos, a nivel escuela, a nivel universidad, qué sé yo. Por ejemplo, yo en la materia que doy en la universidad, lo primero que digo es, no hay ningún problema que se copien los ejercicios, colaboren, trabajen juntos haciendo los ejercicios. Bueno, No hay ningún problema que si tienen alguna duda, manden esa duda a la lista de alumnos para que todos los alumnos, sus compañeros, puedan sepan. ver qué dudas y cómo pensaron ustedes las soluciones, porque de esa manera vamos a aprender todos mucho mejor a que si uno hace la solución, se la queda y dice, no, no se la quiero compartir con nadie, ¿no? Entonces, empezar a pensar de manera más colaborativa, más humana, es para mí la clave de todo, ¿no? Ujú. Y para eso creo que no necesitamos, eh, y por ahí o sea, no necesitamos ni un Dios, ni una religión, ni nadie que nos lo diga, lo pueden hacer y está perfecto. No necesitamos teorías muy locas, simplemente tenemos que entender que somos personas que estamos viviendo en el mismo planeta y con el mismo objetivo, ¿no? De ser felices, pasarla bien, Ujú. este, vivir de una manera sana y como se dice, bueno, donde no tengamos por qué sufrir, ¿no? ¿Tú crees que Entonces, en parte la educación ha tenido que ver con este tema de competir mucho? Por ejemplo, yo ahora, por esas cosas de la vida, me encuentro estudiando y yo me doy cuenta que en la misma formación es donde te van como sembrando esas ideas de lo que importa es las finanzas y al rato que hablamos de la parte humana es lo menos importante. Lo que importa es ver la gráfica subiendo. Si hay que despedir, bueno, eso es secundario, no es parte del caso. Entonces, la gente con el y tiempo se sí, va sesgando a tomar decisiones sin entender la consecuencia de sus decisiones en el futuro, sino que son decisiones claro. que se ven a corto plazo.
¿Tú cómo ves que la educación está relacionada No, con no, por estas? supuesto que la educación refleja las necesidades del paradigma imperante, ¿no? Entonces, darle más importancia a las finanzas que a la gente tiene que ver con el paradigma eh, cosmológico actual, ¿no? O sea, de pensar actual. Eh, Ojo, nosotros en The Pines también hemos tenido que despedir gente, ¿sí? Pero se ha despedido gente no porque haya generado un problema en las finanzas, porque queramos ganar más plata para repartir más bono, ¿no? Sino que lo que ha sucedido porque ha sido gente que no ha logrado trabajar correctamente desde el punto de vista técnico, o en algunos casos hasta humano, Ya, ¿sí? Entonces, es muy distinto decir, bueno, he hecho gente porque quiero que haya un 10% más de profit y simplemente te interesa eso, a decir, bueno, voy a tener que despedir a esta persona porque dentro del sistema no funciona. Y le dimos oportunidades y le hablamos y le avisamos y no hubo forma. Y bueno, entonces no puedes estar, digamos, trabajando con nosotros, porque siempre va a pasar eso, siempre va a haber alguien que en algún momento puede no llegar a congeniar, ¿no? Pero es muy distinto que el objetivo sea solo económico a que el objetivo sea, tenemos que trabajar bien como un grupo, ¿no? Son ujú. dos cosas completamente distintas, Y si, ¿no? por ejemplo, alguien de las personas que está viendo este programa se anima y dice, wow, qué historia más loca, voy a leer un poquito más de Ten Pines, y se le da por querer crear un Ten Pines, ¿qué le recomendarías? Bueno, primero, como comenté hace un rato, en nuestra página web, tenpines.com, ahí hay un link que se llama Cultura. A ver, lo estoy buscando ahora para pasarles bien la dirección. Ah, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Eh, 10pines.com, hay arriba de todo, hay algo que se llama Cultura, si lo ven en castellano, o Culture, si lo ven en inglés. Que si hacen clic ahí, ahí está explicado, digamos, cómo nos organizamos, ¿no? O Oh, qué sea, interesante. cuáles son nuestros principios, nuestros valores, etcétera. Eh, y bueno, eso es un lugar por donde pueden empezar. Hay libros que hablan sobre este tipo de organizaciones. Uno que a mí me gustó mucho se llama Sociocracy, Oh, eh, escrito por un norteamericano, que ahora no me acuerdo el nombre. A mí me gustó mucho ese libro porque destaca muy bien la parte histórica de este tipo de pensamiento, digamos. Nosotros lo hicimos sin conocer otras empresas, pero ha habido otras empresas en otros lugares que han seguido este patrón de organización claro. en la década del 70, en la década del 80, no muchas, pero las hubo, todavía las hay, entonces está bueno conocer eso. Habla bastante bien sobre qué significa el consentimiento, el consenso, la votación, ¿sí? Es un muy buen libro, Sociocracy. Em, y después, la otra cosa que les puedo recomendar es que se comuniquen con uno de los socios de Tempines, que es Jorge Silva, que justamente él tiene por objetivo diseminar en las organizaciones esta manera de pensar y esta manera de organizarse, ¿no? Él le está dedicando mucho tiempo a eso, de una manera muy buena, muy linda, eh, y bueno, es una posibilidad también que lo contacten a él y bueno, que se puedan hacer cosas en conjunto para que puedan llevar adelante ese cambio, ¿no? O Bueno, esa nueva organización que quieren hacer. sí, sería, o sea, ver más de organizaciones de este estilo sería muy interesante, muy, muy bonito a la vez porque podrían generar un cambio, un impacto tanto en los negocios como en la sociedad de manera Sí, positiva. sí, tal cual, tal cual. Yo igual, algo que siempre digo es, si vas a hacer algo así, ten en cuenta que no puedes ser egoísta. Lo primero que tenés que vencer es el egoísmo, el querer todo para vos, ¿no? Bien, Mi padre tenía una frase, o tiene una frase que a mí me impactó mucho cuando yo era chico. Él decía: en Argentina tenemos empresarios ricos con empresas pobres, ¿no? O con trabajadores pobres. Es muy común en Argentina, me imagino que en todo el mundo también,
no es solo acá, donde vos ves al empresario que llega en su BMW, vive en un contexto muy distinto a la gente que trabaja en esa empresa que por Claro. ahí, digamos, llega en colectivo a trabajar, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que está bien que haya diferencias, ¿no? Está bien que alguien que tuvo la responsabilidad y la fuerza de llevar adelante a hacer una empresa, se arriesgó a hacerlo, arriesgó capital, arriesgó trabajo, arriesgó hasta su familia posiblemente para hacerlo. Está bien que tenga una retribución por Ujú. ahí adicional o superior a alguien que no lo hizo, pero que esa diferencia no puede ser del 300 veces, ¿no? Claro, Tiene que ser algo lógico, ¿no? Lo difícil es, por supuesto, definir qué es lógico, ¿no? Pero, digamos, tiene que ser algo donde no exista un odio hacia esa diferencia, ¿no? o Cuando esa la brecha sea diferencia, demasiada extremista. exacto, cuando esa brecha es muy grande, es cuando genera malestar y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Entonces, lo que hay Exacto. que tratar de manejar es eso en cualquier persona que lo quiera encarar como empresario, digamos, y entender que sí, digamos, seguramente por, supongamos, ser dueño de la empresa vas a ganar más, Ajá. lógicamente, que una persona que está trabajando en la empresa, pero que esa diferencia no tiene que ser algo abismal, ¿no? O sea, tiene que ser algo eh, mm, lógico, ¿no? Y entonces compartir, también está esa famosa frase, las empresas capitalizan las ganancias y socializan las pérdidas, ¿no? O sea que cuando hay pérdida, Sí, claro, para echamos todos. gente, reducimos sueldo. Cuando hay ganancia, los dueños se llevan toda la plata, ¿no? Ay, Entonces, que sí. ese tipo de cosas son las que hay que cambiar, ¿no? Como que ir Entonces, cuando corrigiendo, ¿verdad? hay que siempre compartir. Entonces, si hay ganancias, las compartís. Y si hay pérdidas, las tenemos que compartir. Las Claro. dos cosas tienen que La suceder, ¿no? responsabilidad sigue siendo compartida. Hernán, Exactamente. ha sido un gusto tenerte. El tiempo se ha ido volando Sí, tal cual. y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Te mandamos un saludo. Bueno, te agradezco mucho a vos, David, por la oportunidad y bueno, espero que sea útil. Te agradecemos mucho nuevamente y espero que en algún momento también nos volvamos a encontrar. Te mando un abrazo muy fuerte. Ha sido un gusto tenerte aquí. Un Chao. abrazo, David. Hasta luego. Chao, chao.